Existe un hospital rodeado por un muro de 3 metros de altura. Detrás de ese muro también camina, según cuentan taxistas y vecinos desde hace décadas, una mujer que nadie ha logrado explicar. Durante casi toda la historia de la humanidad, a las personas con problemas de salud mental no se les trataba como enfermos. Se les trataba como poseídos, como castigados, como un peligro del que había que deshacerse. Ellos atribuyen los fenómenos a los objetos antiguos del museo del hospital, ya que estos se usaban para inmovilizar a los enfermos en el pasado. En Lima, Perú, específicamente en el distrito de Magdalena del Mar, existe un hospital rodeado por un muro de 3 metros de altura, que ha visto pasar por sus pabellones a poetas, escritores, inmigrantes de todo el mundo y a miles de personas que la sociedad de su época prefirió encerrar en lugar de entender. Detrás de ese muro también camina, según cuentan taxistas y vecinos desde hace décadas, una mujer que nadie ha logrado explicar. Hoy te voy a contar la historia real de cómo nació el Hospital Larco Herrera, el trato que sufrieron los primeros internados antes de que alguien decidiera cambiarlo todo y el misterio que hasta hoy sigue caminando por las calles de Magdalena buscando algo que parece no encontrar nunca. Para entender por qué la historia de este hospital es tan importante, primero tenemos que hablar de algo incómodo. Durante casi toda la historia de la humanidad, a las personas con problemas de salud mental no se les trataba como enfermos. Se les trataba como poseídos, como castigados, como un peligro del que había que deshacerse. La práctica documentada más antigua se le llamaba trepanación y consistía en perforar el cráneo de una persona viva con la creencia que así se liberaban los malos espíritus atrapados en su cabeza. Se han encontrado cráneos con estas perforaciones de más de 5.000 años de antigüedad en distintos puntos del planeta. Es probablemente el primer intento de la humanidad de curar la mente, pero también uno de los más brutales. Siglos después, en la antigua Grecia, empezó a manejarse una idea distinta, aunque no necesariamente mejor. Te estoy hablando de la llamada teoría de los humores, que atribuía los problemas mentales a un desequilibrio de líquidos dentro del cuerpo. El propio Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, llegó a atribuir ciertos síntomas psiquiátricos en las mujeres a algo que llamó histeria, una idea que sin que él lo imaginara, alimentaría siglos de incomprensión hacia la salud mental femenina. Con el paso del tiempo, la solución que encontró buena parte del mundo no fue tratar, sino esconder. En Londres, en 1247, se fundó el priorato que décadas después terminaría convirtiéndose en el Hospital de Bethlehem, apodado con el tiempo Bedlam. Durante generaciones, este lugar se convirtió en algo parecido a un espectáculo. Familias adineradas pagaban una entrada para entrar a ver a los internados encadenados, como si fuera un zoológico humano. Y quédate con la idea del espectáculo humano, porque más adelante, en este mismo video, vamos a encontrar un eco parecido, mucho más cerca de casa de lo que te imaginas. Pero no todo el mundo actuó igual. En 1409, en Valencia, España, se fundó uno de los primeros asilos en Europa en dejar de encadenar a sus internados, ofreciendo un trato más humano gracias a la influencia de la medicina árabe de la época. Y en 1792, en un asilo en París, un médico llamado Philippe Pinel hizo algo que en su momento pareció una locura. Ordenó que le quitaran las cadenas a los pacientes. Ese gesto hoy se recuerda como el inicio de lo que los historiadores llaman la primera revolución psiquiátrica. Con todo este contexto en mente, ya podemos entender mejor lo que pasaba aquí en Lima. Antes de que existiera el Hospital Larco Herrera, tal como lo conocemos ahora, Lima ya tenía un espacio destinado a estas personas, el llamado Hospital Civil de la Misericordia, más conocido popularmente como el Manicomio del Cercado, fundado en 1859. Y aquí viene algo que probablemente no sabías. Entre los internados en este hospital, hubo un grupo de inmigrantes chinos traídos al Perú como mano de obra tras la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Investigadores que revisaron los archivos históricos hallaron el registro de al menos 58 de ellos,
inmigrantes internados entre los años 1879 y 1902. La mayoría eran hombres solos, mayores de 40 años, lejos de su tierra y de su familia, enfrentando, además de la distancia, un sistema de salud mental que apenas empezaba a entender de qué se trataba realmente la mente humana. Quiero que intentes imaginar por un segundo esta situación. Cruzar medio mundo en barco, dejar atrás todo lo que conocías, trabajar durante años en condiciones durísimas, en un país que no hablaba tu idioma y terminar tus días en un manicomio limeño, sin nadie cercano que pudiera abogar por ti ni explicar realmente qué te estaba pasando. La soledad por sí sola ya era una condena. El sistema que existía entonces apenas se preocupaba por entender el resto. Pero regresemos a los inicios de este lugar. Las condiciones dentro de este antiguo manicomio no eran buenas. Documentos históricos describen la etapa de las loquerías limeñas como un momento marcado por locales que no reunían las condiciones mínimas. Además, que ahí se presentaban abusos, castigos excesivos y un trato que hoy calificaríamos sin lugar a dudas de indigno para cualquier persona. No existía todavía en el Perú una verdadera reforma médica que tratara la salud mental como lo que realmente es, una condición que necesita cuidado, no un castigo ni un encierro sin destino. Algunos médicos de la época, sin embargo, ya empezaban a cuestionar ese sistema. Directores como José Casimiro Ulloa, quien estuvo al frente del hospital entre 1859 y 1891, intentaron introducir mejoras dentro de lo que el presupuesto y la mentalidad de su tiempo les permitía, sentando las bases, sin saberlo todavía, de lo que años después terminaría convirtiéndose en una reforma mucho más profunda. Para 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, el Estado peruano finalmente decidió que había que hacer algo distinto. Se organizó un concurso público para diseñar un nuevo establecimiento, uno que sí tuviera las condiciones necesarias para tratar, ojo, no solamente encerrar, a las personas con problemas de salud mental. Varios arquitectos y médicos presentaron propuestas en un proceso que, entre retrasos, reevaluaciones de presupuestos y cambios de gobierno, tomaría más de 20 años en materializarse por completo. Ese concurso sería el origen exacto del hospital que conocemos hoy. Y aquí quiero que te quedes con algo. Entre las personas que vivieron esa transición del antiguo manicomio al hospital nuevo, hubo pacientes que llevaban ya años, incluso décadas, encerrados bajo el viejo sistema. Lo que estaban a punto de vivir sería para muchos de ellos la primera vez que alguien los trataría como personas enfermas y no como un problema del que la ciudad debe deshacerse. El 1 de enero de 1918, después de años de retrasos, evaluaciones de presupuesto y cambios en el proyecto original, finalmente se inauguró el nuevo establecimiento bajo el nombre de Asilo Colonia de la Magdalena. Ese mismo día, más de 500 pacientes fueron trasladados desde el antiguo manicomio del Cercado hacia los nuevos pabellones, según los registros de la época. Ellos dejaban atrás un sinónimo de abandono para entrar a un espacio diseñado por primera vez en la historia del país, pensando realmente en su recuperación. Al frente de esta nueva etapa estuvo el médico huanuqueño Hermilio Valdizán, hoy recordado como el padre de la psiquiatría peruana. Valdizán hizo ahí lo mismo que Pinel había hecho un siglo atrás en París. Eliminó las viejas prácticas de sujeción física severa y las reemplazó por métodos que hoy consideraríamos mucho más cercanos a la medicina moderna. Se introdujo, por ejemplo, la llamada laborterapia, un método que buscaba que los pacientes recuperaran habilidades sociales y funcionales a través de actividades productivas como la agricultura, la lectura o distintos oficios manuales. El antiguo asilo llegó a tener hasta su propia granja y establo, pensados exactamente para eso, la laborterapia. La idea detrás de la laborterapia era, en el fondo, bastante adelantada para su época.
En lugar de mantener a una persona encerrada sin ninguna actividad, esperando que el tiempo simplemente pasara, se buscaba darle un propósito diario, algo que hacer con sus manos y con su mente, devolviéndole poco a poco cierta sensación de normalidad y utilidad. Para la época, este cambio de mentalidad fue tan significativo que otros países de la región empezaron a mirar a Lima como referencia. Un año después de la inauguración, en 1919, el empresario y filántropo trujillano Víctor Larco Herrera fue nombrado inspector general del establecimiento. Su aporte económico, que superó el 1.000.000 de soles de la época, fue tan decisivo para modernizar el lugar que, en 1930, el hospital cambió de nombre en su honor. Pasó a llamarse desde entonces y hasta el día de hoy Hospital Víctor Larco Herrera. Para inicios de la década de 1920, el terreno ya contaba con pabellón de administración, servicio de admisión, áreas separadas para pensionistas y pacientes de régimen común, un servicio de fisioterapia, un laboratorio de investigaciones biológicas, un gabinete de psicología experimental e incluso una biblioteca y un museo propio. Para lo que se estilaba en esa época, en cualquier país de la región, este hospital era prácticamente de vanguardia. Y aquí viene un dato que pocas personas conocen y que conecta este hospital con la cultura peruana que todos conocemos. El reconocido escritor Manuel Escorza vivió ahí sus primeros años de vida, porque sus padres se conocieron trabajando en ese hospital. Su madre era auxiliar de enfermería, su padre panadero del propio hospital, y ahí crecieron junto a él. Y no fue el único nombre importante ligado a este lugar. Entre sus pacientes, en distintas épocas, estuvieron también los poetas Martín Adán y Luis Goicoechea, a quienes el propio Escorza recordaría después, ya de adulto, contando cómo de joven se sentaba a escuchar sus poemas cerca de uno de los pabellones. Es decir, que este hospital no solo formó parte de la historia médica del país, también, de forma silenciosa, formó parte de su historia literaria. El hospital atravesó un cambio importante a partir de la gestión de Enrique Javier Bollórquez Giraldo, que estuvo del 94 hasta el 2001, que fue quien impulsó su reestructuración institucional y promovió el tránsito de asilo o manicomio a hospital especializado. El día de hoy, el Hospital Víctor Larco Herrera, ubicado en la Avenida del Ejército, en Magdalena del Mar, en Lima, es un establecimiento de salud que brinda servicios especializados en prevención, promoción, tratamiento, hospitalización y rehabilitación en psiquiatría y salud mental. Pero con más de 100 años de historia, decenas de miles de pacientes atravesando sus pabellones, momentos de sufrimiento real y también de avance genuino, quizás no sea tan extraño que un lugar así termine acumulando algo más que historia médica. Y es justo ahí donde quiero llevarte ahora. Con más de un siglo de historia, miles de pacientes, vecinos, taxistas y serenos de Magdalena del Mar llevan años contando, casi siempre en voz baja, la misma historia. Una mujer vestida con un vestido blanco y negro que camina de noche por las calles cercanas al hospital, lamentándose, como buscando algo que no logra encontrar. Una vecina que vive justo al costado del hospital contó en un reportaje de televisión que desde la ventana de su cuarto puede escuchar el llanto de una mujer durante las noches. Aseguró que la primera vez que la vio, la figura estaba parada en plena pista y un auto pasó a través de ella sin que la silueta se moviera ni desapareciera. La versión más repetida sobre el origen de esta aparición cuenta que hace ya bastante tiempo un hombre intentó acercarse a esta mujer en la calle, siguiendo su recorrido durante un buen tramo. Cuando finalmente logró alcanzarla y preguntarle si era del lugar, ella volteó a mirarlo con un rostro que, según quien cuente la historia, ya no parecía tener vida. Le respondió que estaba buscando a alguien que le había hecho un daño terrible años atrás y acto seguido se dirigió directamente hacia la entrada del hospital, donde desapareció por completo frente a sus ojos. Nadie ha podido confirmar quién fue esta mujer en vida,
ni si su historia está relacionada con alguna paciente real de las miles que pasaron por este lugar en más de 100 años de funcionamiento. Lo que sí es cierto es que el testimonio se repite, casi palabra por palabra, entre distintas personas que ni siquiera se conocen entre sí, lo cual, para cualquier investigador de este tipo de fenómenos, siempre es una señal que llama la atención. Hay incluso quienes agregan un detalle adicional a la historia. Aseguran que en las noches de neblina el llanto se puede escuchar con más claridad y que coincide casi siempre con la misma zona, la curva que rodea uno de los muros perimetrales del hospital. Serenos que hacen su ronda nocturna por Magdalena del Mar cuentan que evitan detenerse demasiado tiempo en ese punto exacto, no porque teman a algo concreto, sino por esa sensación incómoda que según ellos se siente ahí y en ningún otro lugar de su recorrido. Algunos taxistas que trabajan de madrugada en esa zona incluso han adoptado la costumbre de bajar la velocidad al pasar por esa curva específica y evitan detenerse ahí a recoger pasajeros después de cierta hora, aunque nadie lo diga demasiado en voz alta durante el día. Es ese tipo de costumbre silenciosa que se transmite entre quienes trabajan de noche en la zona, sin que nadie necesite explicar demasiado el porqué. También dentro del hospital, los trabajadores del centro afirman sentir presencias extrañas y mala energía en el local. Ellos atribuyen los fenómenos a los objetos antiguos del museo del hospital, ya que estos se usaban para inmovilizar a los enfermos en el pasado. Te estoy hablando de objetos como grilletes, camisas de fuerza y celdas de castigo. Los mitos más conocidos son las sombras y los ruidos en el pasillo de noche en el hospital. Y seguro que ya podemos imaginarnos las historias que también tendrán los guardias de seguridad del turno de noche. Pero quiero decirte que lo que más me ha dejado pensando de esta historia no es solamente la leyenda de esa mujer que aún camina por Magdalena. Es todo lo que tuvo que pasar antes, durante casi un siglo entero, para que un lugar como este dejara de ser sinónimo de abandono y empezara, aunque fuera de poco a poco, a tratar con dignidad a quienes más lo necesitaban. Cada vez que pasamos cerca de ese muro de 3 metros en Magdalena, probablemente no pensamos en nada de esto, pero allá adentro sigue existiendo la memoria de miles de personas, es decir, de pacientes anónimos, inmigrantes lejos de casa y hasta algunos de los poetas más importantes de nuestra literatura. Y quizás también la memoria de una mujer que la propia noche todavía no ha dejado descansar. Desde los cráneos perforados hace 5000 años hasta una mujer que hoy sigue caminando por Magdalena, la historia de cómo tratamos la mente humana ha sido un camino largo, incómodo y todavía inconcluso. Este hospital, con todo lo bueno y lo doloroso de su historia, es un pedazo muy real de ese camino, aquí mismo en nuestra ciudad. Y cuéntame, ¿alguna vez has pasado cerca del Hospital Larco Herrera de noche? Cuéntame en los comentarios si escuchaste o viste algo que no supiste explicar. Si te gustó este video y quieres apoyar al canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!